En un rincón oculto del bosque existe un secreto capaz de transformar vidas, y cuando una pequeña criatura descubre ese poder, comienza una aventura tan extraña como peligrosa. Este es Ollie, una zarigüeya cuya curiosidad siempre lo mete en problemas, pero esa misma naturaleza es la que, tras varios intentos fallidos por entrar al agua, le otorga una idea brillante para explorar el fondo. Al sumergirse y recorrer las profundidades, se topa con un pez llamado Bugle, que no muestra ningún tipo de amenaza, sino que parece invitarlo a descubrir su mundo. Sin embargo, en ese instante de maravilla, Ollie es sacado del agua a toda velocidad por su padre, Kaloo. Al verse descubierto, el pequeño intenta desviar la atención de su imprudencia, mostrando orgulloso el agua que consiguió recolectar. Una vez de regreso en la aldea, su padre le recrimina duramente su actitud, advirtiéndole que jamás debe confiar en los otros animales, obligándolo a repetir el lema que rige sus vidas: ocultos hoy, vivos mañana. Mientras su madre intenta suavizar el momento regalándole un gorro, Kaloo insiste en que su hijo no entiende el peligro real, sugiriendo que ha llegado el momento de contarle la historia del pasado. Aunque su esposa interviene preocupada, argumentando que Ollie es muy pequeño para saber sobre el lobo y que esto le provocará pesadillas, el pequeño parece más intrigado que asustado. Finalmente, su abuela aparece para sentenciar que el niño debe conocer la verdad. Así, la abuela relata que hace mucho tiempo atrás, en una noche sin nubes, una sombra apareció y destruyó todo el valle. En aquel entonces, vivían junto a otros animales aterrados por el despiadado lobo del valle, hasta que un día aparecieron unas criaturas gigantes llamadas los Do. Estos seres les ofrecieron un regalo sagrado, una brillante vaina mágica con el poder de transformar a una criatura en otra diferente. Pero el lobo, enfurecido por este nuevo orden, robó el regalo de los Do y se convirtió en un monstruo, quemando a 3 de los gigantes, ahuyentando a los demás, y creó una presa para mantenerlos a todos los animales dentro, sembrando un caos que aterroriza el valle hasta el día de hoy. Lejos de amedrentarse, Ollie reacciona con una inocencia, comentando que si el lobo les arrancara la cabeza a los erizos, eso sería increíble. Poco después, la aldea se une en una celebración de agradecimiento por la gran cosecha de semillas, donde todo el pueblo participa en una dinámica festiva. No obstante, en medio del júbilo, Ollie nota algo extraño a lo lejos y decide investigar por su cuenta. Al llegar, se encuentra con una pequeña Javán y, movido por su bondad natural, abre una semilla para ella y le enseña cómo hacerlo por sí misma. Lo que Ollie no imagina es que este acto de generosidad está a punto de traerle grandes problemas, pues la Javán llama a sus demás compañeros, quienes invaden el pueblo rápidamente, adueñándose de todas las provisiones y transformando la fiesta en un escenario de invasión. Tiempo después vemos a un Ollie más grande tomando semillas mientras huye de una Javán. A las zarigüeyas les ha ido peor, pues su padre, Kaloo, el líder de la manada, les comenta con desesperación que las raciones se están agotando y que, si no actúan pronto, se quedarán sin nada de comer. Cuando Ollie intenta ofrecer una semilla que encontró en la superficie, solo recibe el rechazo de su padre, lo que lo lleva a caminar en soledad, culpándose por haber alimentado a la Javán aquel día. Sin embargo, al ver un vidrio roto, un recuerdo ilumina su mente. Cuando huía de la Javán que lo perseguía, ella se asustó y huyó porque la luz iluminó su rostro. Con una chispa de esperanza, a Ollie se le ocurre una idea y se dirige a un lugar desde donde utiliza reflejos de luz para asustar a los pájaros. Al verlos huir, se llena de alegría al sentir que finalmente solucionará el gran problema que causó. Justo en ese momento, una Javán lo ataca, pero Ollie, decidido, la reta a que lo enfrente. Utiliza sus luces provocando que la criatura pierda el control, pero en el forcejeo, Ollie es empujado hacia una cueva. Allí ve una vaina brillante y recuerda de inmediato la historia de su abuela, pero en su frustración no quiere saber nada de magia. Mientras intenta subir para escapar, la cuerda se rompe y cae a la semilla mágica. Por la noche, sus padres lo buscan desesperadamente. Al escuchar su voz del hoyo, le piden que salga. Sin embargo, cuando Ollie emerge, el horror se apodera de ellos. Ahora tiene el aspecto de una Javán. Aunque Ollie trata de explicar que es él y pide ayuda, sus padres, aterrados, piensan que la criatura se comió al pequeño y que ahora imita su voz. Todos están molestos y en medio de la confusión y el rechazo, acorralan y mientras retrocedía resbala y cae al lago. Al despertar, se encuentra en un lugar diferente donde las plantas parecen tener vida propia y una isla se ve a lo lejos.
Al notar pájaros javan en el cielo, intenta esconderse, pero es descubierto. Toma una rama para defenderse, pero las criaturas le mencionan que ellas fueron quienes le salvaron la vida. Se presentan como 3 hermanas llamadas Ivy, Violet y Lily, quienes le dicen que necesita atención médica y le invitan a la roca Javan. Ollie se niega rotundamente, y para su sorpresa, se da cuenta de que puede entenderlas y hablar con ellas. Con una actitud burlona, les aclara que él no es una Javan. Las hermanas, divertidas y confundidas, creen que el rescate dañó su cerebro o su audición, mientras Ollie le reclama a una de ellas por haberlo empujado al hoyo. Ella responde que, gracias a eso, está a salvo de la ratita enojona, sin creerle cuando él afirma que esa rata era él mismo. Ante su firme negativa de ir a la roca, un sonido paraliza el ambiente, el aullido de un lobo. Al saber que no pueden moverlo a tiempo, las hermanas lo envuelven en estiércol para camuflar su olor. Es entonces cuando el lobo aparece y Ollie comprende, con terror, que las historias de su abuela eran reales y que el monstruo del valle es una amenaza latente y verdadera. Ollie se dirige a un río para quitarse el estiércol, y allí se reencuentra con Bugol, el pez que conoció cuando era un niño. Aunque el pez no lo recuerda, sí reconoce la historia de la luz brillante. Ollie le pregunta dónde conseguir una, y Bugol le indica que puede encontrarla en un árbol muerto y muy grande al otro lado del bosque. Entusiasmado, emprende el camino, pero es seguido por Ivy. Al llegar, ella se adelanta y toca la luz pensando que Ollie está loco, transformándose instantáneamente en una zarigüeya. Molesta, le echa la culpa a Ollie por no haber sido claro, mientras que él se enfurece al darse cuenta de que ha perdido su única oportunidad de recuperar su forma original. Frustrado, regresa con Bugol para exigirle otra ubicación, y el pez le comenta que existe otra semilla mágica en una cascada lejana. Ollie inicia el viaje junto a Ivy, y durante el trayecto, se jacta de su nueva fuerza como Javan, quejándose de que las alas no sirven para escalar, ignorando por completo que podría utilizarlas para volar. Sin embargo, un aullido de lobo los obliga a ocultarse. A lo lejos ven a un cachorro buscando a sus padres, pero tras ellos aparece una manada de lobos hambrientos que inicia una persecución. Para escapar, se refugian en una cueva donde los lobos no se atreven a entrar debido a la presencia de serpientes gigantes. Ivy utiliza su sentido del olfato para guiar a Ollie y no pisarlas, pero los lobos, en una astuta maniobra, aúllan para despertar a los reptiles. Sin más opciones, al llegar al final de la cueva, ambos caen al vacío. En medio de la caída, Ivy le suplica que use sus alas para volar, y aunque Ollie insiste en que no sabe volar, reacciona justo antes de tocar el suelo y logra elevarse por lo más alto. Más tarde, Ollie le agradece por haberlo obligado a descubrir su capacidad de vuelo. Al notar que Ollie tiene hambre, Ivy le ofrece una raíz que los Javan usan para calmar el apetito y le confiesa con nostalgia que, antes de que aquel niño zarigüeya le enseñara a abrir las semillas, sus hermanas y su manada se morían de hambre. Ollie se da cuenta de que ya se refiere a él hace tiempo atrás, comprendiendo que aquel acto que él consideraba su mayor error fue, en realidad, el milagro que salvó a la familia de su ahora compañera. Al día siguiente, se dirigen volando hacia la cascada, la cual se encuentra resguardada por una manada de lobos. Allí se encuentran nuevamente con Bugol, quien les ha seguido para contarles algo importante, aunque la situación actual no les permite escucharle. Decidido a ayudar, el pez se ofrece como carnada para distraer a los lobos hambrientos mientras los protagonistas llegan al lugar de la semilla mágica. Al llegar se topan con un problema, solo hay una única semilla, lo que no saben que podría servirles para ambos. Ivy le dice que su manada lo necesita para conseguir comida para el invierno, pero Ollie, cegado por la frustración, le revela que aquel niño zarigüeya que le enseñó a abrir las semillas era él, y eso desencadenó la invasión a su aldea y que es su culpa por haber confiado en una Javan. Justo cuando los lobos los acorralan, ambos caen sobre la semilla mencionando a Bugol para pedirle auxilio. El resultado es una transformación inesperada en peces, lo que les hace comprender que la magia responde a la especie que se nombra en el momento del contacto. A pesar del enfado de Ollie por sentirse cada vez más lejos de su hogar, deciden seguir a Bugol, quien asegura conocer un lugar con muchas más semillas. Durante el viaje, el pez les confiesa con melancolía que ha pasado toda su vida vagando por estas aguas, sintiendo que siempre le faltó algo esencial. Al llegar, en lo más alto de una cascada,
se ve una gran cantidad de semillas, pero la fuerte corriente les obliga a unir fuerzas para subir. En el ascenso, deben esquivar a osos gigantes que intentan devorarlos. Luego de subir un escalón más, los lobos notan su presencia y en el intento de atacar, un cachorro de lobo cae y queda colgado de una rama. A pesar de la enemistad con la manada, Ollie decide salvar al pequeño, evitando su caída. Finalmente, al alcanzar las semillas, Ollie y Ivy logran recuperar sus especies originales. Con alegría le preguntan a Bugle en qué desea transformarse él. En un giro aterrador, el pez salta hacia la magia y revela su verdadera identidad. Se transforma en el lobo de fuego, la peor pesadilla del valle y el verdugo de los zoo. El monstruo se burla de Ollie por haber confiado en él, revelando que los lobos que habían visto antes eran simples animales y que el verdadero terror acaba de despertar para dominar el valle otra vez. En el enfrentamiento, Ivy es herida de gravedad. Al ver a su amiga herida por el ataque del lobo, Ollie no permite que el miedo lo paralice y, con el corazón latiendo con fuerza, comienza a arrastrar a Ivy hacia la colina de los Javan, el único lugar donde sabe que puede ser curada. Sin descanso y entregando hasta su último aliento de fuerza en cada paso, finalmente logra llegar a la cima. Al despertar, se sumerge en una profunda tristeza al pensar que su compañera no ha sobrevivido, pero su dolor se transforma en un alivio inmenso cuando ve a Ivy regresar con comida. En ese instante, el silencio se rompe con un fuerte abrazo que sella una amistad forjada en la adversidad. Poco después, ella lo guía hacia el corazón de su comunidad, mostrándole un entorno donde los demás Javan conviven en una paz y armonía que Ollie nunca imaginó posible entre quienes creía sus enemigos. Conmovida, Ivy le agradece con sinceridad, asegurándole que ese refugio y su propia vida no existirían si no fuera por aquel día en que le enseñó a comer las semillas. Sin embargo, la tranquilidad se desvanece cuando notan que el valle está siendo consumido por las llamas del gran lobo. Aunque los Javan inicialmente rechazan la idea de intervenir en un conflicto que no consideran suyo, Ivy, cuya perspectiva ha cambiado tras haber vivido no solo como una Javan, alza la voz para recordarles que se necesitan unos a otros para sobrevivir. Inspiradas por su determinación, sus hermanas se unen a su causa y logran que toda la manada acceda finalmente a descender para ayudar a los animales. Mientras vuelan hacia el horizonte, los protagonistas descubren que el valle ha sido devorado por un infierno de llamas. Los animales huyen desesperados entre el humo, pero los Javan intervienen para guiarlos hacia la seguridad del lago. Comprenden que la única oportunidad de sobrevivir es alcanzar la isla donde habitan las zarigüeyas, por lo que todas las especies, antes enemigas, unen sus fuerzas y se ponen en marcha. Desde la orilla de la isla, observan con horror cómo el fuego consume el valle, hasta que ven a Ollie liderando la caravana de sobrevivientes. Al llegar, Kaloo se muestra desconfiado hacia las otras especies, pero Ollie, con la sabiduría forjada en su travesía, le explica que la única forma de prevalecer es ayudándose los unos a los otros, logrando finalmente que su padre acceda. Sin embargo, la paz dura poco, pues el temible lobo de fuego aparece sobre un tronco flotante, dirigiéndose implacable hacia ellos. Ollie sabe que si el monstruo pone un pie en la isla, será el fin de todos. En un acto de desesperación, corre hacia la cueva donde vio la primera semilla mágica y suplica a los Do por un último milagro. En el instante en que la semilla brota, Ollie pronuncia la palabra Zo y se transforma en un gigante majestuoso para enfrentar a la bestia. Crea olas haciendo que el lobo caiga y se desconcentre. Al intentar transformarlo en otra especie con la semilla mágica, este reacciona a tiempo para evitarlo. Se burla y sentencia que el valle ahora le pertenece por derecho de fuego. En un contraataque feroz, el lobo se abalanza sobre Ollie prendiéndole fuego, dejando al joven héroe sin opciones aparentes. No obstante, Ollie comprende que, si no actúa, todos los que ama corren gran peligro. Con una determinación heroica, utiliza las raíces para atrapar al lobo, mientras derriba las rocas que sostienen la gran presa. El muro cede y una fuerza descomunal de agua se desploma, llevándose consigo tanto al lobo como a Ollie hacia las profundidades. Ivy lo busca sin descanso entre los escombros y la corriente, pero el silencio es su única respuesta. En la orilla, los padres de Ollie quedan con el alma rota, enfrentando la devastadora pérdida de su hijo. Tiempo después, el valle ha regresado a su antiguo esplendor. Ya no hay lago que los separe y todos los animales conviven. La naturaleza volvió a nacer,
pero para los padres de Ollie, el paisaje sigue careciendo de color ante la ausencia de su hijo. Sin embargo, a lo lejos, una figura colosal comienza a recortarse contra el horizonte, y tras él, aparecen muchos otros gigantes. Con el corazón latiendo por la esperanza, Ivy vuela hacia los recién llegados y, para su inmensa alegría, descubre a Ollie sentado sobre uno de los zoo mientras disfruta tranquilamente de unos frutos. Sin dudarlo, ella se lanza hacia él para fundirse en un abrazo lleno de alivio y gratitud. Ollie le cuenta que los zoo lo encontraron y le dieron las vainas mágicas. Al llevarlo de regreso, Kalu y su esposa no pueden creer lo que ven sus ojos. Las lágrimas de dolor se transforman en llanto de felicidad cuando toda la familia se une en un abrazo eterno. Los zoo también expresan su agradecimiento a los habitantes del valle por la valentía y el sacrificio de aquellos seres pequeños, lo que trajo de vuelta la paz a todo el valle. Al final, el regreso de los gigantes y la unión de los animales nos demuestran que ninguna semilla de bondad cae en suelo infértil, pues lo que comenzó como la simple curiosidad terminó reescribiendo el destino de todo un mundo. Y así concluye esta gran aventura.